El avión protagonista fue un monoplano Beechcraft Bonanza. El piloto Bruce Gernon tenía a 2 pasajeros a bordo, su padre y a su socio. Despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron hacia el noreste con destino a la costa de Florida. Era el 4 de diciembre de 1970. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte las Islas Bermudas, Puerto Rico, Miami y de regreso a las Bermudas. ¿Qué obtienes? Así es, un triángulo. Una figura siniestra conocida por haberse tragado misteriosamente 2,000 barcos y 200 aviones a lo largo de los años. El avión de Bruce Gernon se encontraba dentro de su alcance hambriento. Pero este era un viaje típico que Bruce había hecho decenas de veces en el pasado. El viaje solía llevarle cerca de 1 hora y media, sin ningún fenómeno misterioso involucrado. Los hombres no estaban más preocupados de lo que tú estarías en tu viaje al trabajo. Pero esta vez todo sería diferente. Enfrentarían circunstancias muy inusuales. Bruce despegó y comenzó a ganar altura. Las cosas extrañas comenzaron a pasar desde el inicio. A una altura de unos 300 metros, vio una pequeña nube más adelante. Solo que no paraba de crecer, y no era solo porque el avión estuviera acercándose, realmente estaba haciéndose más grande. Bruce tuvo que atravesarla y salió del otro lado sin problemas. Otra nube misteriosa apareció a los 3,500 metros. Esta era enorme y una vez más, Bruce no tuvo más remedio que atravesarla. Se concentró, respiró profundo y entró. En ese momento, todo alrededor del avión se volvió oscuro como la noche. No les llegaba ni un rayo de sol, pero esto no era una nube de tormenta y tampoco estaba lloviendo. Bruce comenzó a preocuparse y entonces, ¡bam!, vio destellos de luz blanca. Aparecían y desaparecían rápidamente como relámpagos, pero el piloto sabía que estos no eran relámpagos. Los destellos eran tan brillantes que iluminaban todo el espacio que los rodeaba. Bruce siguió volando otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que esta era la misma nube que había atravesado al inicio, mientras ganaba altura. Pero ahora la nube era cilíndrica y el avión estaba volando por el centro. Tenía un ancho de alrededor de 1,5 kilómetros y parecía no tener fin. Bruce pensó que no lograría escapar de esa trampa. Sin embargo, 1 minuto después vio la luz al final del túnel. Mantuvo la dirección. Estaba a punto de escapar de la pesadilla. De pronto, más fenómenos inexplicables. Las paredes del túnel de nube comenzaron a volverse más estrechas. Estaban cerrándose en torno al avión. Los instrumentos de navegación se volvieron locos. La brújula giraba en sentido antihorario. Los dispositivos electrónicos se habían descompuesto. Era como si el avión estuviera siendo manipulado por algo más o como si estuviera moviéndose dentro de una especie de corriente. Todos los intentos de Bruce de tomar el control fueron en vano. Siguió volando a través del túnel, decidido a salir de esa cosa y contar la historia. Las paredes seguían cerrándose más y más, como una especie de vórtice. El tiempo se acababa. Tenía que escapar de ese lugar y rápido. Los 20 segundos que siguieron fueron los más intensos de su vida, pero entonces salió de esa trampa nebulosa a toda velocidad. Según describió Bruce más tarde, cuando el avión salió del túnel se sintió como si no tuviera peso. Las nubes se dispersaron y ahora el avión se encontraba en medio de una neblina gris. Los 3 hombres soltaron un gran suspiro de alivio. Bruce tomó la radio de inmediato y llamó a la torre de control para determinar su ubicación. Cuando el controlador miró la pantalla verde, su expresión se transformó. El avión de Bruce no aparecía en el radar, era como si fuera invisible. Pero luego le informó que ya se encontraba en el espacio aéreo de Miami. Bruce quedó conmocionado frente a esa información. No podía ser cierto. Se suponía que la distancia que el Beechcraft debería haber recorrido era de unos 400 kilómetros. Recuerda, el viaje entero normalmente tomaba unos 90 minutos, pero esta vez había tardado 47 minutos en llegar a su destino. Este modelo de avión solo puede trasladarse a unos 290 kilómetros por hora. Haz las cuentas y entenderás que esto es físicamente imposible. El controlador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se disiparon, Bruce vio que realmente estaba sobrevolando Miami. El avión aterrizó a salvo y hubo tiempo para intentar resolver el misterio. Entonces, ¿qué pasó en ese vuelo?
Bruce revisó el combustible que le quedaba y miró su reloj. Tras unos cálculos rápidos, quedó aún más confundido. El avión no había gastado todo el combustible que debía. Bruce no podía haberse equivocado. Era un piloto muy experimentado, con poco más de 20 años. Ya contaba con 600 horas de vuelo en los bolsillos y estaba muy familiarizado con un espacio aéreo que había sobrevolado incontables veces. Toda la evidencia en mano parecía indicar que el avión de Bruce había omitido casi la mitad de la distancia. Pasó mucho tiempo pensando en este extraño suceso. Hasta consultó a profesores y expertos, pero nadie logró darle una respuesta exacta para lo que ocurrió ese día. Finalmente, elaboró su propia teoría y hasta escribió un libro sobre el tema. Bruce pensaba que todo se debía a esta niebla eléctrica con destellos blancos. Sin embargo, otros teorizaron que la energía oscura fue la responsable de este salto temporal. Sí, la misma energía oscura que produjo la expansión del universo. Esta energía podría haber curvado el espacio-tiempo como un agujero negro, formando así ese extraño túnel. Bruce dio con él por accidente y tuvo suerte de haber escapado con vida. Fue así como llegó al espacio aéreo tan rápido, pero la energía oscura es solo una teoría que intenta explicar lo inexplicable. Al día de hoy no hay una respuesta real que explique cómo fue que Bruce logró recorrer esa distancia en tan poco tiempo, aunque algunos detalles sí pueden ser aclarados. Los archivos muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un viento solar enorme que se movía a casi 700 kilómetros por segundo. Esto habría producido interferencias en la magnetosfera de la Tierra, lo cual podría haber alterado los instrumentos y los radares del avión. Así que la explicación de la niebla eléctrica de Bruce podría ser cierta. Aún hay que hablar de esas nubes raras. Sucede que son bastante comunes en esa zona. Un lugar donde las corrientes de presión alta y baja colisionan constantemente. El resultado, nubes de tormenta. Es posible que esa nube que crecía frente a los ojos de Bruce fuera simplemente dos enormes corrientes de aire que chocaron. Pero hasta ahora nadie ha logrado explicar cómo es que el avión llegó tan rápido a Miami. Bueno, puede que la verdad sea revelada en el futuro. Mientras tanto, sigue siendo otro de los misteriosos acertijos del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, está lejos de ser el incidente más sorprendente de la región. En 1945, un total de 5 aviones desaparecieron del Triángulo de las Bermudas al mismo tiempo. El 5 de diciembre, unos pilotos estudiantes de la Marina se encontraban entrenando en el lugar. La lección del día, navegación. Lo irónico del asunto es que no lograron hallar el camino de regreso a la base y se perdieron. Muchos asumen que se quedaron sin combustible. Es probable que esto haya provocado el incidente, pero las circunstancias fueron muy extrañas. Los estudiantes trabajaban bajo la supervisión de un teniente experimentado y con 2.500 horas de vuelo. Jamás habría permitido que un grupo de principiantes llegara tan lejos como para perderse. El incidente fue llamado Vuelo 19. Incluso hoy se debate cómo pudo haber ocurrido. 3 años después, un avión de pasajeros que se dirigía a Miami desde Puerto Rico desapareció en la misma zona. Había 29 pasajeros y 3 miembros de la tripulación a bordo. El clima estuvo despejado durante todo el vuelo. Pero los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa de Miami, un viento fuerte pudo haberlo golpeado y desviado de su curso. Años después, unos buzos hallaron un avión similar en las aguas de la región. Sin embargo, debido a la falta de algunos detalles y registros, nadie pudo confirmar que se trataba del avión desaparecido con destino a Miami. Al mes siguiente, en enero de 1948, otro avión desapareció en las Bermudas. 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación se esfumaron en algún lugar entre Azores y las Bermudas. El misterio de la desaparición de este avión, al igual que muchos otros, sigue sin resolverse. Tanto si se trata de algo tan sencillo como un botón de tus pantalones de mezclilla o de algo que forma parte de un mecanismo móvil mayor, aquí tienes 26 secretos de objetos cotidianos que probablemente no conocías. Usas las perillas de las puertas todos los días, así que es normal que te preocupes por la cantidad de gérmenes que pueda haber en estas. Sin embargo, se han fabricado pomos de latón en parte por esa razón. El latón proporciona un efecto antimicrobiano, eliminando los microorganismos que esperaban iniciar una colonia en tu perilla.
Tus pantalones tienen ese quinto bolsillo que es reconocido como el pequeño inútil. Originalmente estaba ahí para proporcionar un lugar seguro para tu reloj de bolsillo, algo que era necesario cuando se implementó por primera vez en 1901. Luego permaneció por tradición. Sin embargo, sigue siendo un buen lugar para poner tus tic-tacs. Probablemente hayas confundido esos pequeños remaches de tus vaqueros con alguna forma de declaración de moda, similar al pequeño bolsillo. En realidad son increíblemente importantes. Están ahí para proporcionar un soporte extra a las zonas que soportan las partes más agotadoras de tu ropa, evitando que se deshagan vergonzosamente. Ese pequeño botón en el extremo de tu cinturón de seguridad parece estar fuera de lugar. En realidad está ahí para garantizar que la hebilla permanezca siempre en el extremo para que no tengas que toquetear torpemente el cinturón cada vez que te lo pongas. Estás en un carro nuevo o de renta y el indicador te dice que la gasolina se está agotando. No sabes de qué lado está el tapón desde el interior. Puede suponer un esfuerzo innecesario en la gasolinera. Sin embargo, el indicador de combustible tiene una flecha que te recuerda de qué lado debes llenar el depósito. Algunos modelos de auto también pueden tener simplemente una manguera en el depósito de gasolina, con esta apareciendo en el lado en el que está el tapón. El senderismo y las caminatas por la nieve requieren el mejor tipo de calzado. Los zapatos que son perfectos para esto también tienen un ojal extra para que tus cordones pasen por él. Si pasas las agujetas por los ojales adicionales, tus tobillos y pies estarán más seguros y tendrás más estabilidad al caminar. Pero al caminar, las ampollas también son una preocupación. El sudor de los zapatos crea fricción entre los pies y el zapato, lo que ayuda a crear las ampollas. El antitranspirante que usas en las axilas te ayudará a evitar que los pies suden. Solo asegúrate de usar el que es transparente. Cocinar para la gente siempre es agradable, sin embargo, a veces los invitados llegan tarde. Sí, todos somos culpables de eso a veces, ¿cierto? El cajón extra debajo de tu horno donde has estado guardando todas tus ollas de repuesto fue hecho en realidad para mantener tus alimentos calientes. Genial para aquellos que llegan tarde a la comida. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto puede durar ese candado cuando está afuera, con el tiempo lluvioso, manteniendo a salvo tu bicicleta? Tiene un pequeño agujero en la parte inferior. Está ahí para drenar el agua y evitar la corrosión en el interior. También sirve para poner aceite, prolongando aún más su uso. Ese agujero en la puerta del ascensor no está ahí para revisar quién está adentro y así evitar compartir el viaje con determinadas personas. Es un ojo de la cerradura por si se estropea. Los frascos de ketchup, salsa y todos los demás condimentos que nos gustan tienen una etapa en la que es difícil sacar su contenido. Intentas golpearlo, sacudirlo y meter cosas dentro para animar a los sabrosos condimentos a salir. Por suerte hay una forma más fácil de hacerlo. La etiqueta de la parte superior sugiere dónde golpear la botella. La salsa saldrá con más facilidad y suavidad, permitiendo que la gravedad tome el lugar de la frustración. La finalidad de los ganchos de madera es ayudar a repeler los molestos insectos y evitar la aparición de hongos que carcomen la ropa, ya que están hechos de madera de cedro. Esta contiene aceites que tienen propiedades insecticidas y fungicidas, y era utilizada ya por los antiguos egipcios, aunque ellos la empleaban para otros fines. Todos hemos entrenado y probado el arte de escribir y conocemos la forma correcta de utilizar un teclado, pero quizá no hayas notado que las teclas F y J tienen un pequeño reborde en la parte inferior. Están ahí para ayudarte a encontrar el punto de partida correcto con tus dedos en el teclado sin tener que mirar hacia abajo. Si has tenido la suerte de que te toque el asiento de la ventanilla en el avión, habrás notado el pequeño orificio en la parte inferior de la ventanilla. Ayuda a la presión del aire en el avión. La ventanilla en sí está hecha de acrílico y no es realmente de vidrio, lo que evita que se empañe para que puedas ver el paisaje durante el viaje. Las ventanas de los aviones eran originalmente cuadradas, sin embargo se rompían continuamente por los constantes cambios de presión. Las ventanas redondas son capaces de distribuir uniformemente la presión, lo que garantiza un viaje agradable sin caerse. Para todos los jugadores de Nintendo Switch, los que hayan probado sus cartuchos notarán que tienen un sabor amargo. Los fabricantes lo añadieron intencionalmente, ya que el tamaño de los cartuchos de la Switch es muy pequeño y podría ser un peligro para los jugadores más jóvenes, que pueden tender a meterse en la boca cosas que no deberían. Así que el sabor amargo del benzoato de denatonio garantiza que no serán saboreados por mucho tiempo. Los envases de cosméticos que contienen productos para la piel llevan un número secreto.
Esto sirve para informarte cuánto tiempo podrás utilizar el producto, asegurándote que no cause el efecto contrario al dañar tu piel. Las tapas de las plumas tienen un agujero al final. No está ahí para ayudar a tu bolígrafo a respirar y aumentar su rendimiento, sino para ayudarte a ti a respirar, por si acaso. Mientras estás sentado en clase o en el trabajo masticando la tapa, ocurre que te la tragas, puedes estar seguro de que si se atora, los fabricantes de la pluma estaban pensando en ti. Cuando viajas en carro o en cualquier otro medio de transporte terrestre y tratas de beber tu gaseosa favorita con un popote, a veces te resulta bastante difícil hacerlo. Basta con dar la vuelta a la lengüeta de la lata para que ésta encaje fácilmente en su interior y sea más fácil beber de él. Siempre hay botones de repuesto cuando se compra ropa nueva, junto con un poco de tela. Es muy pequeña para reparar esa parte del soporte que siempre se rompe antes. En realidad, la tela está ahí para que pruebes cómo se lava, para que no arruines accidentalmente tu ropa nueva. Determinar la cantidad de pasta que necesitas solo para ti puede ser difícil de calcular. Tu gran cuchara para espaguetis con un gran orificio en el interior que parece que está ahí para escurrir el agua, en realidad sirve para que puedas poner la pasta cruda dentro antes de cocinarla y así saber exactamente la cantidad que necesitas. Los zapatos nuevos siempre vienen con esos extraños paquetitos. Eso es gel de sílice. Están ahí para reducir la humedad del aire y evitar así la aparición de hongos mientras los zapatos esperan a ser comprados. Hay mucha química implicada para conseguir esa sílice y es muy eficaz, capaz de absorber el 50% de la humedad, así que asegúrate de no tirarlo. La próxima vez que necesites secar tus aparatos eléctricos es mucho más fácil que usar arroz. Ya es bastante difícil ver por la noche mientras conduces, pero es aún peor cuando el conductor de atrás enciende sus luces largas. Tu espejo retrovisor tiene una pestaña en la parte inferior. Cuando la presionas, cambia el ángulo. Uno es para la conducción diurna, el otro, para la nocturna. Te ayudará en caso de que esa persona que conduce detrás de ti se haya olvidado de apagar sus luces altas. Aunque el destornillador está hecho ergonómicamente para tu mano, a veces tienes ese tornillo que es demasiado difícil de aflojar. Además, el mango tiene una forma que te permite encajarlo fácilmente dentro de una llave de estrella o una inglesa, lo que te permite aplicar más fuerza y asegurarte de poder extraer ese tornillo problemático. El panel del faldón de una escalera mecánica parece un buen lugar para atascarse el pie, pero en realidad esas largas cerdas que sobresalen no están ahí para dar un brillo extra a tus zapatos, sino por precaución, para minimizar el riesgo de atrapar objetos entre los escalones y el lateral de la escalera mecánica. ¡Auch! No hay casi nadie que no haya sido picado por una abeja. No es una sensación agradable. Pero estas no suelen ser criaturas enojonas. Probablemente solo has asustado a la pequeña. Estos insectos son muy importantes para la polinización. Su existencia es una de las principales razones por las que nuestras plantas siguen creciendo. Las abejas solo pican cuando se sienten amenazadas. Si lo hacen, puede significar que te acercaste mucho a ellas, o lo que es más importante, que te aproximaste demasiado a su colmena. Cada colmena puede albergar entre 50.000 y 80.000 abejas melíferas. Al igual que nosotros, estas hacen todo lo posible para proteger su hogar. Pero en vez de alarmas y complicados sistemas de seguridad, usan sus aguijones para ahuyentar a los enemigos. Cuando pican, liberan algo llamado feromonas, que son sustancias químicas que afectan el comportamiento de los animales de la misma especie. Si una abeja te ataca, es probable que las feromonas despierten a todas las cercanas, y ellas se unirán fácilmente. Ese es un encuentro que definitivamente querrás evitar. Un dato curioso, solo las abejas hembras pueden picar. Los zánganos macho más grandes ni siquiera poseen aguijones. Esto se debe a que el aguijón es básicamente un dispositivo modificado para poner huevos. Y las abejas reinas también los tienen. Estas son más grandes que la obrera promedio. La reina tiene una media de poco menos de 3 centímetros. Es aproximadamente el doble del tamaño de una obrera normal. Debido a sus grandes dimensiones, mucha gente piensa que el aguijón de la reina es el que más duele. Así que vamos a sumergirnos en ello. En primer lugar, esta rara vez pica debido a su trabajo en la colmena. La reina es la más importante de la colonia, ya que es la única hembra que puede reproducirse. La reina tiene 2 trabajos principales en la colmena. Número 1, produce aromas químicos que ayudan a unificar al resto de las abejas para que puedan trabajar juntas. Número 2, pone muchos huevos, hasta 2.000 al día. La reina está rodeada de obreras que satisfacen todas sus necesidades en todo momento, incluyendo la comida.
Las obreras asistentes también recogen y luego distribuyen las feromonas de esta, lo que les impide encontrar una nueva reina. Pero a pesar de ser la cabeza de la colmena y de ser mucho más grande que otras abejas, su picadura es en realidad la menos dolorosa. Esto se debe a que las abejas normales tienen aguijones con púas. Esto significa que cuando atacan, este se clava en la piel, lo que hace que sea muy difícil de quitar. El aguijón también contiene un veneno desagradable que está lleno de proteínas. Eso es lo que causa dolor y afecta a tu sistema inmunológico y a las células de la piel. El aguijón sigue bombeando veneno en tu cuerpo durante más de 10 minutos o hasta que lo retiras. Pero a diferencia de las obreras, las reinas salen de la colmena muy raramente. Su trabajo principal es poner huevos, y al resto de la colonia le corresponde proteger la colmena y a la reina. Por eso las obreras son las que tienen el aguijón más potente. Así es como pueden alejar los peligros potenciales. La única razón por la que la reina necesitaría realmente defenderse sería contra reinas rivales. Por esto, la reina no tiene necesidad de desarrollar un aguijón desagradable. El suyo es mucho más suave. Eso significa que las púas no se clavan en tu piel, lo cual puede ser muy incómodo. Y aunque esto puede sonar bien, viene con un poco de malas noticias. Debido a su suavidad, la reina puede picarte varias veces. El aguijón está unido al tracto digestivo, a los nervios y a los músculos de la abeja, todo lo cual es esencial para que el insecto funcione normalmente. Cuando las obreras pican, son incapaces de sacar el aguijón debido a las púas. Y cuando tratan de liberarse, no termina bien para estas. Pero el aguijón de la reina no se atasca. Por eso la abeja no siente ninguna consecuencia negativa. Y aún así, básicamente solo te picará si no tiene uno de sus guardaespaldas cerca, lo cual es muy poco probable. Entonces, ¿cuál es el peor lugar para ser picado por una abeja? Un hombre llamado Michael Smith decidió averiguarlo. Le picaron en 25 partes diferentes del cuerpo y calificó cada pinchazo en una escala de dolor del 1 al 10. Descubrió que la zona más sensible eran las fosas nasales, con una puntuación de 9 sobre 10, seguida del labio superior, que estimó en un 8,7. Los 3 lugares menos dolorosos fueron el cráneo, la punta del dedo medio del pie y la parte superior del brazo. Todos estos obtuvieron una puntuación de 2,3. Pero volviendo a la reina, ¿cómo consigue una abeja normal este título? La reina rara vez necesita ser reemplazada, ya que puede vivir la enorme cantidad de 5 años. Al mismo tiempo, una obrera nacida en verano suele sobrevivir solo unas 6 semanas. Pero si la reina fallece o se traslada a otra colmena, la colonia debe reemplazarla. Para ello se necesita algo llamado jalea real, que las abejas nodrizas producen en su cabeza. Se la dan a las larvas de abejas recién nacidas. Es un superalimento que contiene un montón de cosas útiles, incluyendo vitaminas, proteínas, hormonas y azúcares. Después de alimentar a las abejas bebés por solo 3 días, las obreras seleccionan solo algunas larvas y continúan dándoles la jalea real. Las demás tendrán una dieta menos nutritiva. La jalea real desencadena nuevas fases de desarrollo para estas abejas en crecimiento, y una de las más importantes es el crecimiento de los órganos especiales que necesitan para poner huevos. Pero la gente todavía no entiende del todo cómo funciona este proceso. Algunos científicos dicen que no es la jalea real en sí lo que hace que una abeja se convierta en reina. Creen que es la exclusión de otras sustancias químicas naturales de origen vegetal de la dieta de la reina. Pero aunque no estamos seguros al 100% de cómo aparecen estas abejas especiales, sí sabemos que al final solo hay una reina. Cuando la primera reina emerge, busca a las otras abejas que han sido alimentadas con la misma jalea real, y entonces aniquila a la competencia. Si varias reinas emergen al mismo tiempo, es hora de tomar sus palomitas. Se enfrentarán en una dramática lucha hasta que solo quede una. Y así es como las abejas consiguen a su reina. Otras abejas en la colmena también tienen trabajos importantes. Estos incluyen la búsqueda de alimento, el cuidado de las larvas jóvenes y la construcción de un panal. Los zánganos, o abejas macho, tienen un único trabajo. Se aparean con la reina. Y cuando no están intentando hacerlo, comen de las reservas de miel y no hacen prácticamente nada. Las abejas hembras u obreras hacen todo lo demás. Mantienen la colmena limpia, cuidan de las larvas, atienden a la reina, almacenan la miel, construyen celdas, buscan comida, vigilan el nido, polinizan e incluso alimentan a las abejas macho. Cada abeja sabe exactamente qué trabajo tiene que hacer. Esto se debe a que sus hormonas específicas activan partes de su composición genética que les indican lo que deben hacer y cuándo hacerlo. Las abejas tienen 4 fases de trabajo en su vida. La fase 1 comienza unas 3 semanas después de nacer.
es cuando se ponen a trabajar en la limpieza de las celdas de las que salieron. 3 días después, entran en la fase 2. En esta se encargan de alimentar a otras abejas. Esto dura aproximadamente una semana. Luego entran en la etapa 3. Se alejan del centro de la colmena y se convierten en útiles ayudantes. Construyen el panal y vigilan la entrada de la colmena. Este periodo también dura cerca de una semana. Después, entran en la cuarta y última fase, la de búsqueda de alimento. Es definitivamente la parte más peligrosa de la vida de nuestras amigas rayadas. Aquí es donde dejan el nido. Buscan el polen, lo llevan a casa y alimentan a la colonia. También dejan una huella apestosa en las flores que tocan al recoger el polen. De este modo pueden averiguar si sus parientes abejas han estado aquí o si ha sido un extraño. A veces descubren sus propias huellas. Es increíble. Sin embargo, esta fase no dura mucho, solo unos 10 días, ya que las abejas están súper cansadas. Luego de una vida tan corta en la que trabajan sin parar, las obreras abandonan la colmena para no volver jamás. Al mismo tiempo, si una obrera fallece dentro de la colmena, unas abejas enterradoras especiales la sacan. Aunque su vida sea corta, este patrón parece funcionar bastante bien para la especie. Después de todo, han existido la enorme cantidad de 130 millones de años y contando. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró a un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano.
Desde 2015, algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del Océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska.
Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. ¿Sabías que los animales ven el mundo de forma diferente que nosotros? Por ejemplo, las palomas ven mejor que los humanos. Una locura, ¿verdad? Intentemos observar el mundo a través de los ojos de los animales. Empecemos por las serpientes. Su vista es muy distinta de la nuestra. Tienen receptores especiales sensibles a los rayos infrarrojos en el hocico que les permiten captar el calor irradiado por los mamíferos de sangre caliente. Pasemos ahora a las vacas. Estas muchachas grandotas no ven los colores tan bien como los humanos. No distinguen el color rojo porque no tienen los receptores necesarios en su retina. Así que solo perciben variaciones del azul y el verde. Además, no les gusta que alguien se les acerque por detrás. Tienen una visión casi panorámica y la única zona que no pueden ver es la que se encuentra directamente atrás. Así que si alguna vez te acercas sigilosamente a una vaca, asegúrate de avisarle. Los caballos tienen un punto ciego justo delante de la cara debido a la posición de sus ojos. Esto significa que no pueden ver lo que tienen delante. Además, no distinguen tantos colores como nosotros. Al igual que las vacas, su mundo se compone sobre todo de verdes, amarillos y azules. Pobrecitos. Los ojos de los peces tienen receptores ultravioleta y un cristalino más esférico que el de los humanos, lo cual les proporciona una visión de casi 360 grados. En cuanto a los colores, son capaces de percibir todos los que vemos nosotros, pero como la luz se comporta de forma distinta bajo el agua, les cuesta distinguir el rojo y sus matices. Los peces de aguas profundas pueden ver fácilmente en la oscuridad, lo que es una gran ventaja. Los tiburones, por su parte, no distinguen los colores, pero ven con mucha más claridad que nosotros bajo el agua. Las aves tienen una forma única de ver el mundo. A diferencia de los humanos, pueden percibir la luz ultravioleta. Esto las ayuda a diferenciar entre machos y hembras de su propia especie, así como a orientarse mejor en su entorno. Además, son muy buenas enfocando. Por ejemplo, los halcones y las águilas pueden distinguir a un pequeño ratón en el campo hasta una distancia de 1,5 kilómetros. Una paloma puede ver todos los detalles minúsculos, así que si alguna vez necesitas encontrar una grieta en el pavimento, pregúntale a una paloma. Y por cierto, tienen un campo de visión de 340 grados, y se considera que su vista es el doble de buena que la de un ser humano. Lo que faltaba. Tengo envidia de una paloma. Los insectos también tienen extraños patrones de visión. Las moscas, por ejemplo, tienen miles de pequeños receptores oculares que trabajan juntos para darles una visión global de lo que ocurre a su alrededor. Y lo ven todo en cámara lenta. Además, pueden percibir la luz ultravioleta, lo que les ayuda a comunicarse. Las abejas tienen sus propios problemas. No distinguen el color rojo. Para ellas, parece azul oscuro. ¿Cómo sería vivir así? Ahora las ratas. Estas pequeñas tampoco ven el rojo. Pero esa no es la parte más extraña. Cada uno de sus ojos se mueve por sí mismo, por lo que están viendo doble todo el tiempo. Es una maravilla que no se choquen con las paredes, ¿verdad? Los gatos no perciben los tonos rojos ni verdes, pero sí los marrones, amarillos y azules como los mejores. Además, tienen un amplio ángulo visual, así que pueden detectar más cosas por el rabillo del ojo que nosotros. Pero hay más. En la oscuridad más absoluta, los gatos se vuelven ninjas y ven 6 veces mejor que los humanos. Sus pupilas se adaptan a cualquier tipo de luz como por arte de magia. Hablemos ahora de los perros. Estos amigos peludos no ven el rojo ni el naranja, pero sí el azul y el violeta. Además pueden diferenciar 40 tonos de gris. Bueno, no son 50, pero es impresionante. Por otro lado, las ranas son muy exigentes para comer.
Si pudieras meterte en la máquina del tiempo y viajar a 1969, te encontrarías con algo espectacular. Lo que estás viendo no es un desierto cualquiera. Es una de las cataratas más poderosas, completamente seca. En el verano y el otoño de 1969, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara se quedó sin agua durante 6 meses. Los investigadores querían estudiar la pared rocosa de las cataratas. Temían que se volviera demasiado inestable a causa de la erosión. La erosión es el proceso por el cual las fuerzas naturales como el agua y el viento desgastan los materiales terrestres. Por ejemplo, si ves que el hielo de los glaciares se vuelve turbio, significa que se está produciendo erosión. 3 saltos que cruzan la frontera internacional entre Canadá y Estados Unidos forman juntos lo que conocemos como las magníficas cataratas del Niágara. Sus nombres son Catarata Canadiense, Catarata Estadounidense y Catarata Velo de Novia, de mayor a menor según su tamaño. La catarata estadounidense se encuentra en su totalidad del lado de ese país, mientras que la canadiense está principalmente en el lado de Canadá, dividida por la Isla de la Cabra. La catarata Velo de Novia, la más pequeña de todas, está en el lado estadounidense, pero separada de las demás por la Isla Luna. ¿No te parece que Estados Unidos y Canadá tienen una frontera natural genial? Muchos no creían que se pudiera ir en contra de la naturaleza e impedir que fluyera una cantidad tan enorme de agua, pero fue posible. Hizo falta una presa de 182 metros a través del enorme río Niágara para cerrar estas asombrosas cataratas. Esto significa que tuvieron que desviar 272,000 litros de agua cada segundo para que el caudal restante pasara por encima de las cataratas canadienses, las más grandes. Para construir esa presa se utilizaron más de 27,000 toneladas de roca, y más de 1,000 camiones transportaron esa roca en el caluroso verano del 69. El 12 de junio, las cataratas estadounidenses se detuvieron luego de haber fluido durante más de 12,000 años. Entonces, las cataratas canadienses tomaron el caudal extra y lo absorbieron para que pudiera realizarse la investigación. Pero los lugareños estaban preocupados. Sabían que no era posible controlar tales cantidades de agua. Temían que el agua tomara otra ruta y provocara una inundación catastrófica. Les preocupaba que los turistas dejaran de venir si los equipos no conseguían que la cascada volviera a fluir como antes. Pero los turistas siguieron acudiendo, incluso ese mismo verano, y tuvieron una oportunidad única de ver algo a lo que nadie había accedido antes ni después. Durante ese periodo se construyó una pasarela provisional a solo 6 metros del borde de las cataratas, ahora secas. Ayudaba a los trabajadores a limpiar el fondo de lo que antes era un río. Así, los turistas podían ir allí y explorar el paisaje salvaje de las cataratas que normalmente estaba bajo el agua, hostil e inaccesible para los visitantes. Mientras exploraban el fondo seco de las cataratas, los investigadores se toparon con millones de monedas diferentes que la gente había arrojado al agua durante décadas, quizá para pedir un deseo o con algún otro propósito. ¡Vaya! Un chanchito de las cataratas del Niágara. La mayoría de esas monedas fueron retiradas. Me pregunto quién se las habrá quedado. Pero desde hace un par de décadas, cada vez vienen más turistas. Imagínate todo lo que podrían encontrar ahora. Más monedas, por supuesto, pero también cámaras perdidas, drones errantes, teléfonos móviles y otras cosas que los visitantes descuidados podrían dejar caer accidentalmente en las cascadas. La idea de eliminar toda el agua y convertir las cataratas del Niágara en un desierto resultó ser posible, pero puede que haya que volver a hacerlo. En 2020, los medios de comunicación informaron que 2 puentes peatonales de las cataratas del Niágara debían ser sustituidos o reparados. No es de extrañar, ya que tienen casi 120 años. Estos puentes están situados por encima de los rápidos. Los expertos debatieron si debían desviar el agua una vez más o no. La gente habla mucho de las cataratas del Niágara, y algunos creen que están entre las más altas del mundo, pero la verdad es que no es así. Son famosas, preciosas y sobrecogedoras, pero en lo que a altura se refiere, hay casi 500 cataratas en todo el mundo que son más altas que el Niágara. Tomemos como ejemplo el Salto del Ángel, situado en Venezuela, cuya altura es de 979 metros. Pero lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan especiales entre las demás es la cantidad de agua que fluye por ellas. Las cataratas muy altas no suelen tener grandes volúmenes de agua. La combinación de todas esas enormes cantidades de agua y la altura es lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan impresionantes. Además, son unas de las más rápidas.
El río Niágara apareció tras la última edad de hielo, junto con toda la cuenca de los Grandes Lagos, de la que forma parte. Hace 18,000 años, esta impresionante catarata no existía. Grandes capas de hielo cubrían la zona del sur de Ontario. Tenían entre 1,5 y 3 kilómetros de espesor. A medida que las capas de hielo se desplazaban hacia el sur, fueron creando las cuencas de los Grandes Lagos. Luego se derritieron, liberando enormes cantidades de agua en las cuencas. En general, el agua que bebemos es agua fósil. Solo el 1% se renueva a lo largo del año y el 99% restante procede de las capas de hielo. La península del Niágara no ha estado bajo el hielo desde hace casi 12,500 años. Cuando el hielo se derritió, las aguas resultantes empezaron a bajar, por lo que más tarde se convirtió en el río Niágara, el lago Erie y el lago Ontario. Tardó mucho tiempo, pero el agua acabó erosionando los acantilados y formando estas espectaculares cataratas. Seguramente te habrás dado cuenta de que el río Niágara es asombrosamente verde. Este color específico nos indica lo poderosa que es el agua cuando se trata de erosión. Cada minuto, las cataratas del Niágara arrojan más de 60 toneladas de minerales disueltos. Todo eso, junto con la sal disuelta y la roca finamente molida, hace que el color sea tan magnífico. Los habitantes de Estados Unidos y Canadá, o más exactamente, más de 1 millón de personas que tienen acceso a la zona, utilizan las aguas del río Niágara con distintos fines. Por ejemplo, para pescar, obtener agua potable, realizar actividades recreativas como nadar, navegar y observar aves, producir energía hidroeléctrica y mucho más. La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó a finales del siglo XIX junto a las cataratas. Pronto empezó a dar sus frutos, porque la población obtuvo electricidad gracias a ella. Pero esta electricidad solo podía viajar 90 metros, así que había que realizar algunas mejoras. Nikola Tesla fue quien aceptó el reto e hizo los cambios necesarios. El científico descubrió que la electricidad podía viajar largas distancias si se utilizaba una corriente alterna. Hoy, varias centrales eléctricas ubicadas en las cataratas del Niágara proporcionan más de 2 millones de kilovatios de energía. Bien, te diré otro dato interesante. 1969 no fue el único año en que las cataratas del Niágara se detuvieron. En 1848, el agua no fluyó por allí durante casi 40 horas. Las cataratas ya eran muy célebres entre los turistas y una fuente de energía útil para la población local, así que no es de extrañar que todos entraran en pánico. Esta vez la culpa fue de la naturaleza. El hielo bloqueó el nacimiento del río Niágara. Un granjero estadounidense fue el primero en darse cuenta. Era el 29 de marzo y salió a dar un paseo justo antes de la medianoche. Pronto se dio cuenta de que no oía el potente rugido de las cataratas. Rápidamente se dirigió a la orilla del río y se quedó inmóvil, conmocionado. Apenas había agua. Las fábricas y los molinos tuvieron que cerrar porque dependían de eso. Seamos realistas. Entre todas las estrellas, nuestro Sol es, en realidad, bueno, bastante aburrido. Vamos, no tiene nada inusual. Hay millones de enanas amarillas similares en el universo. Y, sin embargo, nos encanta. Después de todo, es la única estrella que tenemos y nos da vida. Sin embargo, no siempre fue así. Hace mucho tiempo, el Sol tenía un gemelo, posiblemente uno malvado. ¿Qué le pasó? Bueno, averigüémoslo. Esto de aquí es una nube molecular gigante. A veces también se les llama nebulosas oscuras. Tienen muchos cúmulos interestelares llenos de gas, polvo y montones de estrellas. Estas nubes no tienen límites claros y a menudo toman formas extrañas. Incluso puedes ver algunas de ellas a simple vista. Mira el cielo despejado por la noche. Se ven como puntos oscuros en toda la Vía Láctea. Y aquí es exactamente donde nació nuestro Sol hace unos 4.500 millones de años. Este se originó a partir de una de estas nubes moleculares. Hace miles de millones de años, ondas de energía pasaban por aquí. Recolectaron todo este material y comprimieron estos grupos en núcleos densos. Fue entonces cuando nació la protoestrella. Esta joven amiguita era una bola de hidrógeno y helio tibio. Y luego, millones de años después, la temperatura y la presión dentro de la bola aumentaron. Como resultado, nació nuestra estrella. Pero no todo en esta nube molecular se convirtió en el Sol. Los materiales restantes comenzaron a moverse alrededor de la nueva estrella. Y, como habrás adivinado, gradualmente se convirtieron en planetas, incluyendo nuestra Tierra. Así fue como se creó nuestro sistema solar.
Pero es muy posible que esa no sea toda la historia, y que, al mismo tiempo, junto a nuestra estrella haya nacido otra, el gemelo perdido del Sol, hecho con los mismos materiales en condiciones idénticas. Pero, ¿por qué pensamos que existe? Recientemente, los científicos lanzaron algunos modelos estadísticos para saber más sobre el nacimiento de las estrellas, y estos demostraron que muchas no aparecen de forma individual, sino en cúmulos, o con al menos una hermana. Después de más investigaciones, los científicos confirmaron que sí, la mayoría de las estrellas formadas dentro de las nubes moleculares nacen con una compañera. A veces, estas permanecen juntas. Por ejemplo, la estrella pequeña se mueve alrededor de la más grande. Incluso pueden formar sistemas estelares dobles, triples y otros. Y a veces sus caminos pueden divergir para siempre. Esto probablemente le sucedió a nuestro Sol. También podría haber tenido un hermano. Tal vez ni siquiera uno, sino todo un grupo de hermanitos y hermanitas, y un gemelo más grande con una masa similar y otras características. Pero si ese es el caso, entonces, ¿dónde está nuestro gemelo perdido? Bueno, tenemos una hipótesis. Y, según ella, este gemelo puede no ser tan bueno como parece. En la década de 1980, los científicos comenzaron a notar cierto patrón en la historia de la Tierra. Aproximadamente cada 27 millones de años, más o menos, ocurrieron extinciones a gran escala en nuestro planeta. Bastante extraño, ¿verdad? Cada 27 millones de años en la historia de la Tierra sucedía algún tipo de catástrofe que cambiaba su biosfera para siempre, como si algo programado cíclicamente lo provocara. Luego, un astrónomo, Richard Mueller, sugirió que algo puede haber causado estos eventos, cierto cuerpo celeste. Según él, podría ser una estrella enana que no podemos ver por lo tenue que es. Podría estar ubicada cerca de 1 año luz y medio de nosotros. Esta estrella gira alrededor del Sol en una órbita enorme y tarda aproximadamente 27 millones de años en completarla. Y cuando se acerca más al Sol, comienza a causar caos. Mientras se acerca a nosotros, esta alborotadora cambia las trayectorias de los cometas en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. Como resultado, todos estos cometas comienzan a precipitarse directamente hacia nosotros. Luego, chocan con la Tierra y causan extinciones masivas, como sucedió con los dinosaurios. Esta estrella hipotética fue nombrada Némesis. Es el nombre de la antigua deidad griega de la retribución. ¿Por qué se venga de nosotros? Ni idea. Quizás no le gustó el hecho de que el Sol se llevara casi todo el polvo y el gas de la nube molecular. El Sol se convirtió en una estrella bastante grande, pero la gemela permaneció oscura y pequeña. Además, al final se vio obligada a volar en medio de la nada. Cualquiera se molestaría por algo así. Los científicos han presentado varias hipótesis sobre qué es el misterioso Némesis. Quizás es una enana marrón o roja, los restos de una estrella que ha agotado por completo su combustible, o tal vez no es una estrella, sino un planeta rebelde más grande que Júpiter. Sea lo que sea, su existencia no nos resulta especialmente agradable. Sin embargo, todos nuestros intentos de encontrarla desafortunadamente han fracasado. Por el momento, todavía no hemos hallado ninguna señal de Némesis. Estudios recientes han puesto en duda la teoría de las extinciones masivas regulares. Si observas los registros fósiles, notarás que estas catástrofes han ocurrido, más bien, al azar, en lugar de seguir un cronograma claro. Ahora, los científicos dudan que Némesis pueda existir. También dicen que cualquier estrella que se moviera en una órbita similar sería muy inestable, y es muy poco probable que pudiera haber sobrevivido tanto tiempo. Pero a pesar de la falta de evidencia clara, Némesis se ha vuelto bastante famoso en línea. Muchos artículos y noticias lo mencionan en diferentes contextos. Les gusta relacionar cualquier evento dramático que suceda en el mundo, como caídas de asteroides, tsunamis, etc., con esta misteriosa estrella. Así que, todo esto puede parecer la típica leyenda urbana. Pero no nos olvidemos de algo importante. Incluso si Némesis no existe, eso no significa que el Sol no tiene un gemelo. En primer lugar, todo lo que hablamos al principio sigue siendo relevante. La mayoría de las estrellas no nacen solas. La probabilidad de que nuestro Sol también haya tenido un hermano sigue siendo muy alta. En segundo lugar, puede haber evidencia de la existencia de este gemelo perdido y probablemente esté en algún lugar de la nube de Oort. Esta es una enorme nube en los límites exteriores de nuestro sistema solar, llena de un montón de cometas y otras rocas frías. Ahora, los científicos creen que esta nube tiene varios restos y fragmentos de todo lo que quedó después del nacimiento de nuestro sistema solar.
Es como un enorme museo de nuestro pasado. Entonces, en la nube de Oort, los científicos han notado algo interesante. Básicamente, esta región parece ser demasiado pesada. El aspecto real de la nube de Oort no se corresponde con nuestros modelos actuales de formación del sistema solar. Es demasiado pesada, ya que hay algunos restos de algo en ella. Así que, solía haber algo en el sistema solar que aún no conocemos. Entonces, cuando los científicos incluyeron un posible segundo sol en sus cálculos, todo cuadró. Como la pieza faltante de un rompecabezas, el gemelo perdido encaja perfectamente con la diferencia en el peso de la nube de Oort. Así que sí, es casi seguro que el Sol haya tenido un gemelo. Pero, ¿qué pasó con él y dónde está ahora? Por desgracia, lo más probable es que esta estrella ya esté muy lejos. Probablemente después de su nacimiento, el Sol y su hermano, está bien, el Sol 2.0, pasaron solo un par de millones de años juntos, y luego tuvieron que separarse. Ahora bien, este gemelo puede estar a cientos de años luz de nosotros en cualquier lugar de la Vía Láctea. Y sí, en teoría podríamos encontrarlo, pero eso sería bastante difícil. Para hacerlo, necesitamos hallar todas las estrellas similares a nuestro Sol, más o menos de la misma edad por toda la Vía Láctea. E incluso si hacemos una lista de estas estrellas, ¿qué sigue? No tenemos forma de saber cuál era realmente la gemela del Sol. Entonces, el hermanito perdido probablemente seguirá, perdido. Y nuestro Sol permanecerá solo para siempre. ¡Qué triste historia! Pero anímate, para nosotros es probablemente lo mejor. Si hubiéramos tenido 2 soles, quizá el sistema solar nunca se hubiera convertido en lo que es ahora. ¿Sería posible apagar el Sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa: el Sol. El centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante inmortal? No, para nada. En realidad, el Sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del Sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros 1.000 millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes, ahora mismo el Sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse, así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del Sol con la ayuda de un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el Sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones, un número con 19 ceros. Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. Hora de apagar el Sol. Salpicamos la estrella con toda esa agua y... ¿nada? ¿En serio? ¡Oh! Mira esto. Parece que el Sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el Sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el Sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el Sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas?
Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. Este número tiene 28 ceros. Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el Sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el Sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el Sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del Sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear, y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el Sol. Si tomas 4 átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del Sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El Sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al Sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el Sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el Sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el Sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al Sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el Sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien. Regresemos a nuestro Sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra Tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la Tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. Pobrecitos. En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? Ups, hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la Tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad no importa cuánto luchen por los recursos, su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del Sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la Tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del Sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido.
Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. Hemos escuchado historias sobre personas que sobrevivieron en el desierto, en la selva amazónica y en islas deshabitadas durante semanas. Tales historias muestran cuán duras y resistentes pueden ser las personas, pero entre tantos casos, hay uno que realmente puede sorprenderte. Es la historia de un hombre que pasó 3 días dentro de un barco hundido en el fondo del Océano Atlántico. No tenía tanques de oxígeno, electricidad, comunicación y alimentos, pero sobrevivió. Entonces todo sucedió en 2013 en un remolcador que se desplazaba por las aguas del Océano Atlántico a lo largo de la costa de Nigeria. Ese día temprano en la mañana hubo una pequeña tormenta. El remolcador tiraba de un buque con tanques de aceite. Entonces de repente se formó una gran ola. Se estrelló contra el barco y rompió el cable. A las 4:30 am, el remolcador se volcó. Toda su cubierta estaba bajo el agua y el casco del barco sobresalía de la superficie. El barco comenzó a hundirse lentamente. La tripulación de 12 personas quedó atrapada ya que todos estaban en sus habitaciones cerradas. Habían cerrado las puertas de sus camarotes por precaución ya que había muchos piratas en esas aguas. Debido a las puertas cerradas, no podían salir, pero uno de ellos, el cocinero Harrison O'Kinney, estaba en el baño en ese momento. El baño se volcó. Harrison cayó al techo. Toda la ropa y los estantes del baño cayeron sobre su cabeza. Estaba atónito y no entendía lo que estaba pasando. Cuando escuchó los gritos de los demás tripulantes, se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Harrison luchó por ponerse de pie. Agarrándose a las paredes, salió lentamente de la cabina. El nivel del agua subió por encima de su cabeza. Harrison respiró hondo. Intuitivamente, impulsado por el miedo, llegó a la sala de ingeniería. Había un pequeño espacio con aire. Ese lugar no estaba completamente inundado, ya que el agua no llegaba allí y el aire no había salido. Harrison se dio cuenta de que ese era el lugar más seguro para él en ese momento. No tenía agua dulce ni comida. Estaba en una habitación fría y húmeda. El piso se inundó y los pies de Harrison comenzaron a congelarse. Casi no había posibilidad de supervivencia. El hombre encontró una botella de refresco dentro de la habitación y un chaleco salvavidas con 2 linternas adheridas. En ese momento el barco había descendido al fondo del océano a una profundidad de 30 metros. Esto es aproximadamente la altura de un edificio de 10 pisos. El casco del barco se comprimió y emitió un chirrido debido a la presión del agua. Entonces Harrison escuchó movimiento extraño fuera de la puerta. Eran tiburones y otros peces que investigaban la cubierta. En este momento, Harrison comenzó a perder la esperanza. La falta de alimentos y la presión no eran los principales problemas. La cantidad de aire era pequeña, lo que significaba que había poco oxígeno. Cada 24 horas, una persona promedio consume alrededor de 10 metros cúbicos de aire, lo que significa que a Harrison le quedaban menos de un día para respirar, pero a pesar de ello, vivió en tales condiciones durante unas 60 horas. Esto sucedió gracias al agua. La presión alrededor del barco era tan intensa que comprimía el aire unas 4 veces. Otro problema era la respiración del cocinero. Cuando inhalamos, absorbemos oxígeno. Cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono. Esta sustancia es peligrosa para la salud si su concentración en el aire es del 5%. Harrison llenaba lentamente la habitación con dióxido de carbono y no podía salir. Con cada hora se hacía más difícil respirar, pero aquí nuevamente tuvo suerte. El agua absorbe dióxido de carbono y Harrison se movía y la salpicaba en diferentes direcciones. Por lo tanto, sin saberlo, aumentaba el área de agua y mantenía el nivel de dióxido de carbono por debajo del crítico. Pero los peligros no terminaban allí. En una habitación oscura y fría puede ocurrir hipotermia. Es una condición cuando la temperatura de tu cuerpo cae por debajo de 35 grados centígrados. Te enfrías y tu percepción del mundo se distorsiona. No entiendes dónde estás y qué está pasando. Puedes perder la memoria e incluso experimentar un síndrome del escondite. Este extraño comportamiento ocurre durante la hipotermia cuando una persona trata de encontrar un pequeño refugio, incluso si está en una habitación cerrada.
Hasta puede comenzar a cavar el piso frío con sus propias manos. Al mismo tiempo, una persona se congela rápidamente y pierde el conocimiento en 2 horas. La habitación de Harrison se llenaba desde abajo con agua helada. No habría sobrevivido en tales condiciones si hubiera permanecido en el suelo durante varias horas, pero logró construir una pequeña plataforma con un colchón. Esto lo mantuvo ligeramente por encima del nivel del agua. Con cada hora que pasaba, el miedo y la desesperación inundaban más y más la mente del sobreviviente. No podía salir por muchas razones. Una de ellas era que solo un poco de luz solar pasa a tal profundidad y Harrison no podía verla. La botella de refresco estaba casi vacía y las luces habían dejado de funcionar. El hombre se encontró en total oscuridad, pero su salvación estaba cerca. Mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes cerca, él pensaba en su familia y en su vida. Harrison notó rayos de luz a través de un agujero. Los buzos estaban examinando el fondo del mar. Era la única oportunidad de sobrevivir. Harrison salió del lugar y nadó hacia los rescatistas. Se estaba abriendo camino a través de la oscuridad. El rayo de luz proveniente de la linterna del buzo desapareció. Harrison trató de encontrar al buzo a ciegas, pero estaba en el otro extremo de la cubierta. Su oxígeno se estaba acabando, por lo que Harrison decidió regresar. Casi no quedaba aire en sus pulmones. Empezó a asfixiarse, pero aún así llegó a la sala de rescate. Lo principal era no desesperarse. Era su única oportunidad de salvación. Después de recuperar el aliento y reponer el suministro de oxígeno en sus pulmones, Harrison hizo un segundo intento. Salió de la habitación y buscó a los buzos. Nadó hacia ellos con todas sus fuerzas. El salvavidas no veía a Harrison, por lo que el cocinero le golpeó el cuello por detrás y le agarró la mano con fuerza. El buzo inicialmente se asustó, pero se dio cuenta de que una persona viva estaba frente a él. Harrison nadó hasta su habitación y guió al salvavidas cuando se le acabó el oxígeno. Puedes encontrar fácilmente una grabación de la cámara del buzo en internet, donde se ve al asustado Harrison en su sala de rescate durante el encuentro con el buzo. Los rescatistas le dieron una máscara de oxígeno. No podían creer que hubiera una persona viva frente a ellos. Harrison no pudo llegar inmediatamente a la superficie debido a la presión. Pasó unas 60 horas en el fondo del mar, por lo que necesitaba cambiar el nivel de presión lentamente para evitar daños a su salud. Por eso los buzos lo pusieron en una cámara de descompresión para reducir gradualmente la presión externa. Luego, cuando Harrison salió, vio estrellas. El cocinero pensó que había pasado en el fondo del océano todo el día, así que se sorprendió cuando descubrió que había estado bajo el agua durante 60 horas. Además, pensó que todos los miembros de la tripulación se habían olvidado de él y habían abandonado el barco al principio. Han pasado muchos años desde entonces, pero Harrison todavía tiene pesadillas sobre su cuarto de rescate. A veces se despierta en medio de la noche y le dice a su esposa que la cama se está hundiendo y que están en el mar. Un caso similar ocurrió en 1991 con el buzo Michael Profoot. Estaba estudiando un submarino hundido en la costa de Baja California. Durante esta inmersión, rompió accidentalmente su regulador de respiración y se privó de las reservas de oxígeno. Michael no podía llegar a la superficie porque estaba demasiado profundo. No habría tenido suficiente aire en sus pulmones. Afortunadamente, el buzo encontró un lugar con aire dentro del submarino, nadó hasta allí y esperó a los rescatistas. Pasó 2 días bajo el agua en completa oscuridad, comió erizos de mar crudos y bebió